Empezamos. Soy Susana Bañuelos y nada, voy a ser la moderadora de esta jornada o de este nuevo formato, que es un evento digital que realizamos desde el COITT en colaboración con todas las demarcaciones. Yo pues soy experta en tema de acústica también, soy compañera vuestra, colegiada, y al mismo tiempo soy la decana del colegio de la demarcación de Valencia. Bueno, os voy a comentar que es alta frecuencia este nuevo formato y va a ser un ciclo de ponencias online que inauguramos hoy y vamos a tener durante diferentes semanas. Cada conferencia hablaremos de un tema relacionado con nuestra profesión y de interés, y nos irán comentando diferentes profesionales, nos irán comentando pues temas de interés, ¿no? Sobre todo el tema de las telecomunicaciones, temas de actualidad y de todas las ramas y desarrollo profesional que hacemos los ingenieros técnicos de telecomunicación. Este primer webinar es de acústica y el nombre es, el título que tenemos es Un mundo sin ruido, y para ello contamos con dos expertos en acústica. Una es Antonio Pedrero, que vamos, me encanta y es un placer tenerte a ti y vamos, un honor ser la moderadora, por favor, ¿qué lo iba a decir? Primero, una alegría volver a verte, que hacía algún tiempo que no lo veíamos, y un placer para mí estar contigo y con todos vosotros, también con Ricardo. Pues nada, Antonio es el presidente de la Sociedad Acústica Española y aparte es profesor, mucha experiencia en este campo, titular de la Universidad Politécnica de Madrid. No me han pasado un currículum específico, pero bueno, si empezara, yo sé que no paramos y estábamos aquí hasta las tantas. Por tanto, después tenemos a Ricardo Galende, ¿vale? Él es también compañero de nuestro colegiado y director técnico de Auditorio e Ingeniería Acústica, también es amigo, por supuesto, Ricardo, y bueno, y también es cofundador de Renovation Experience. Él esto se dedica a todo el tema audiovisual, sonido y demás. Y nada, pues vamos a empezar con Antonio. Cuéntanos, te doy paso y después empezaremos el coloquio. Voy a compartir una presentación, no sé si la podéis ver, espera que la ponga para que se maximice. Soy Antonio Pedrero, soy el presidente de la Sociedad Española de Acústica, efectivamente. Soy profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación y soy ingeniero técnico de telecomunicación. Y soy colegiado del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, que fue mi primera titulación y de la que estoy muy orgulloso y de alguna manera es la base de mi actividad profesional. Así que lo primero que tengo que deciros es que es para mí un auténtico placer el estar aquí en el colegio, rodeado de nuestros colegas. Y bueno, he preparado una presentación que no quiero que... Es una presentación sobre cómo está la situación actual en la reglamentación acústica de España, que no quiero que sea exhaustiva porque no tiene tiempo, sino más bien lo que quiero es que nos dé pie al diálogo posterior para resolver las dudas que os puedan surgir en la medida de que yo pueda hacerlo. Entonces, sin más, vamos a empezar a hablar de, primero, cuál es el marco legislativo respecto al ruido ambiental. Bueno, vamos a tratar del ruido ambiental y vamos a tratar también de acústica en la edificación. Y vamos a empezar por el ruido ambiental. Nuestro marco legislativo de alguna manera está regulado por la Comunidad Económica Europea. De hecho, el documento base sobre el que se fundamenta toda nuestra regulación en acústica ambiental, como bien sabéis, es la Directiva 2002/49/CE, y esta directiva se traspuso a la normativa nacional un año después, en el 2003, en lo que se llamó la Ley del Ruido, que es la Ley 37 de 2003. La Ley del Ruido es una ley marco que obviamente no tiene detalles de aplicación específica, y esos detalles de aplicación específica se desarrollaron posteriormente en dos reales decretos, uno el Real Decreto 1513 de 2005 y otro el Real Decreto 1367 que salió 2 años más tarde en el 2017.
Vamos a empezar hablando un poco del primero de ellos, del Real Decreto 1513 de 2005, cuyo objetivo era sentar las bases y proporcionar los criterios para comenzar a hacer los mapas de ruido a los que estábamos obligados por la Directiva 2002/49. Entonces, bueno, pues entre otras cosas, en el Real Decreto 1513 de 2005 estaba el calendario de realización y aprobación de los mapas de ruido y de los subsiguientes planes de acción. La primera oleada, la primera fase de mapas de ruido se hacía en 2007 y comprendía a los municipios de más de 2.500 habitantes, los ejes viarios de más de 6 millones de vehículos al año, los grandes ejes ferroviarios con más de 60.000 trenes al año y los grandes aeropuertos con más de 50.000 operaciones al año. A partir de ahí, en la segunda fase, que se desarrollaría en el 2012, de hecho se desarrolló en el 2012, entraban en la obligatoriedad de producir mapas de ruido más elementos. Las ciudades de más de 100.000 habitantes, ya no de 250.000, las grandes ejes viarios de más de 3 millones de vehículos al año, los ejes ferroviarios de más de 30.000 trenes al año y en los aeropuertos igual, los que tuvieran más de 50.000 operaciones al año. Y posteriormente, estos mapas de ruido se tendrían que repetir cada 5 años, es decir, en 2017, 2022, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver cómo ha sido digamos, el grado de realización de estos mapas de ruido. Bueno, antes de eso, perdonadme porque estoy un poco acelerado con estos. Lo que estáis viendo ahí es lo que conlleva estos mapas de ruido. Estamos hablando de que actualmente son 60 aglomeraciones, 60 ciudades las que tienen que producir mapas de ruido. Que hay que hacer mapas de ruido. Perdonadme. Decía que cuando yo vi estos números, dije, esto es un gran campo de trabajo para los acústicos españoles. Un grandísimo campo de trabajo para los acústicos españoles. Y vamos a ver cómo han quedado las cosas ya después de unos cuantos años de trabajo. Aquí lo que estáis viendo es el número de elementos o de kilómetros que estaban previstos y completados en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Yo creo que en lugar de echarle un vistazo a los números que se ven mal, aunque se aprecian perfectamente, por ejemplo, en la fase 3 de las 61 ciudades que tendrían que haber realizado el mapa de ruido, solo lo han completado 24. En los ejes viarios, en la tercera fase de 2007, en lugar de los 19.000 kilómetros de carretera, solamente hay mapas de ruido de 1.900 kilómetros de carretera. De manera que quizá vamos a ver mejor qué es lo que está pasando con este gráfico que veis aquí, en el cual vemos por el tipo de fuente sonora el grado de ejecución, en porcentaje de ejecución que se ha realizado en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Como veis, los únicos que han cumplido con su labor 100% son los aeropuertos. En cuanto a las aglomeraciones, en la fase 1, el 100% de las aglomeraciones realizaron su mapa de ruido. En la fase 2 se quedaron aproximadamente el 65% y en la fase 3 aproximadamente solamente el 40% de las ciudades han ejecutado sus mapas de ruido que deberían hacer. Y la cosa es todavía más crítica y más drástica cuando hablamos de las carreteras, es decir, los ejes viarios y los ejes ferroviarios. Como podéis apreciar, digamos, la situación no es precisamente esperanzadora. Parece ser que la administración, y aquí no podemos hablar de colores políticos o un tipo de administración u otra, porque aquí está involucrada la administración nacional,
la administración comunitaria y las administraciones municipales, pues parece ser que la administración de todo pelaje y de todo color ha perdido un poco interés o mucho el interés por la acústica ambiental. Y eso es una cosa que tenemos que intentar revertir de una manera o de otra. Es decir, tenemos la necesidad de actuar sobre esto. Vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que pasa con el otro de los documentos normativos, es decir, el Real Decreto 1367 de 2007, que para su aplicación tiene la particularidad de que las competencias en materia de ruido ambiental están conferidas a las administraciones autonómicas. Por lo tanto, cada comunidad autónoma, o la mayoría de las comunidades autónomas, han producido su propio decreto autonómico, que obviamente tiene que estar en consonancia con el Real Decreto 1367, pero que podría tener sus propias particularidades o incluso límites más restrictivos. Y para abundar en mayor diversidad de documentos normativos, los municipios tienen también la potestad de regular el medio ambiente. Por lo tanto, la mayoría de los municipios, sobre todo los municipios más grandes, han establecido su propia ordenanza municipal. La consecuencia de todo esto ha sido que la aplicación de los criterios del Real Decreto 1367 a lo largo del territorio español es bastante dispar. Es decir, no todas las comunidades autónomas tienen el mismo tratamiento del ruido. De hecho, hay algunas que todavía ni siquiera se han adaptado al Real Decreto 1367. Y luego, en los municipios, pues cada municipio tiene su ordenanza municipal y se dan los casos donde en el municipio limítrofe se piden una serie de cosas y en el de al lado pues se piden otras cosas muy diferentes. Es decir, que no tenemos una reglamentación unificada, coherente, que trate a todo el territorio nacional de la misma manera en materia de prevención del ruido. Siendo este un problema grave, yo creo que una cuestión importante sobre el Real Decreto 1367 es plantearnos si existe la necesidad o si conviene realizar alguna revisión sobre esta normativa que ya tiene aproximadamente 14 años de pervivencia. En estos 14 años hemos observado una serie de cuestiones que son mejorables. Y algunas de esas cuestiones, por ejemplo, están en la metodología de medida. Una cuestión muy mejorable de la metodología de medida es que quizá si se siguen los criterios a rajatabla del Real Decreto 1367, que son siempre unos criterios de mínimos, pero que casi todo el mundo los interpreta como criterios de mínimos y de máximos, pues probablemente no tengamos una buena representatividad de la emisión de los focos sonoros. Lo que quiero decir es que con 3 medidas de 5 segundos, que es lo que se hace en un montón de ocasiones, en 2 o 3 puntos de una actividad, difícilmente se puede representar las características de emisión sonora y digamos, la eficiencia como emisor acústico, como riesgo para el medio ambiente de un foco sonoro. Esto se resuelve aplicando métodos de medición internacionales que resuelven estos problemas. Por ejemplo, la nueva versión de la ISO 1996, con esta filosofía de que para evaluar el ruido ambiental hay que completar una tabla en la que están representadas todas las condiciones de funcionamiento, lo que se llaman ventanas de operación, y todas las condiciones meteorológicas, lo que se llaman ventanas meteorológicas. Para realizar una medición de ruido hay que completar todas las posibilidades de esas variaciones, pues probablemente la representatividad de la medición sería mucho mejor. El inconveniente que esto tiene es que obviamente las mediciones son mucho más costosas porque el número de mediciones que hay que realizar es mucho más grande. Entonces quizá convendría pensarnos, no sé si irnos
al lado opuesto al cumplimiento a rajatabla de la ISO 1996, pero sí por lo menos que los protocolos del Real Decreto 1367 fuesen un poco más explícitos y no generasen simplemente unas condiciones de mínimo, sino que fuesen a dar unas condiciones de medida que consiguiese determinar con mayor precisión la emisión sonora a largo plazo de las fuentes sonoras. El otro problema que tenemos, que hemos observado en este 14 años de funcionamiento del Real Decreto 1367, es que la metodología de medida tiene una muy baja reproducibilidad. Es decir, que dos laboratorios que quieran realizar la misma medición sobre el mismo foco sonoro y apliquen los criterios del Real Decreto 1367, podrían llegar a valores de resultados bastante dispares. En la parte inferior izquierda de la pantalla estáis viendo los resultados de uno de los muchos ejercicios de intercomparación que se han hecho en este caso. Este me gusta mucho porque en este ejercicio de intercomparación había una especie de comisario presente durante las mediciones que verificaba que los ensayos se hacían de manera separada y siguiendo los criterios de las normas de ensayo. Y ahí podéis ver los valores obtenidos por los distintos laboratorios que participaron y veis que para el nivel continuo equivalente corregido, en este caso es en el ambiente interior, el rango de resultados va desde 68 decibelios el máximo a 60 decibelios el mínimo, es decir, un rango de 8 decibelios, lo cual es enorme dada la trascendencia que tienen estas mediciones. Por lo tanto, quizá habría que pensar si es necesaria una revisión de la metodología de medida para mejorar esta representatividad y la reproducibilidad. Otra cuestión que quizá haya que revisar son los límites que tenemos en el documento. Esto que estáis viendo aquí son los objetivos de calidad acústica que vienen en el Real Decreto 1367. Actualmente la tendencia es marcar las recomendaciones en términos de nivel combinado día, tarde, noche, el LDEN, y de nivel de noche. Entonces, por poner un ejemplo, si nos fijamos en los sectores residenciales, estos valores de día, de tarde, de noche, que son 65 de día, 65 de tarde, 55 de noche, darían un LDEN de 66 decibelios y un nivel de noche de 55, obviamente. Pues si comparamos esto con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que las tenéis ahí debajo, los datos que os estoy poniendo son de un documento que editó en el 2008 sobre directrices para la región europea, pues fijaros, bueno, en este caso fijaros una particularidad que es que las recomendaciones son diferentes para los distintos tipos de ruido. Para ruido de tráfico hay unas, para ruido de trenes hay otras muy parecidas y para ruido de aviones otras diferentes. Pues fijaros que cualquiera de ellas, me fijo en la de ruido de tráfico, que es la que permite valores más altos, están muy separadas de lo que serían nuestros objetivos de calidad acústica, en torno a 10 decibelios más bajo de lo que son nuestros objetivos de calidad acústica. Por lo tanto, yo creo que también, pasado este tiempo, convendría reflexionar sobre si los niveles límite en general de nuestra reglamentación son adecuados o habría que trabajar sobre ellos. Por último, y muy rápidamente, hablaré unas palabras sobre la legislación acústica, pero ahora sobre acústica en la edificación. Aquí tenemos la LOE, que es la Ley de la Ordenación de la Edificación, que se promulgó en el 1999, y en esa LOE se estableció que existiría una serie de documentos o un documento general, que es el Código Técnico de la Edificación, que regularía todos los aspectos importantes de la edificación española con respecto a las cuestiones que tienen que ver con seguridad, con salubridad, etc. Este Código Técnico de la Edificación se desarrolló
durante unos años, con grupos de trabajo muy, digamos, muy competentes, que hicieron una gran labor y se sustanció en una serie de documentos básicos, cada uno enfocado hacia un aspecto de la edificación, de los cuales el DBHR es el documento básico que legisla las condiciones mínimas, los requisitos acústicos de los edificios en España. Y bueno, pues este documento se aprobó en 2007, un año después del resto de documentos. Si luego alguien tiene interés y surgen preguntas al respecto, os puedo decir que fue muy arduo, fue muy difícil, fue una gran batalla el poder aprobar el DBHR tal y como está, y esa es una de las causas por las cuales se retrasó a 2007, además porque tenía que ir combinado con el Real Decreto 1367. Se va renovando constantemente y la última revisión es de diciembre de 2019, es decir, es muy reciente. En este DBHR se regula por una parte el aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos como ruido de fachadas. Por otra parte, el acondicionamiento acústico, que se materializa en la absorción acústica de las zonas comunes y la obligatoriedad de respetar unos límites de tiempo de reverberación en cierto tipo de recintos, como son salas de conferencias, comedores, restaurantes. Y por último, el Real Decreto 377 tiene algunas directrices sobre ruido y vibraciones de las instalaciones, pero aquí relega los límites al Real Decreto 1367. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Pues luces y sombras, pero aquí más luces que sombras. La parte de acondicionamiento acústico yo creo que no se ha desarrollado convenientemente. Yo creo que todavía no se están siguiendo o cumpliendo los requisitos en las aulas, salas de conferencia, comedores y restaurantes que se están construyendo. Y bueno, pues quizá si existe en el futuro mayor presión de la administración, pues pueda mejorar esta situación. Pero las luces, y son luces muy luminosas, valga la palabra, están en el aislamiento acústico. Yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la adopción del DBHR ha supuesto una mejora sustancial del aislamiento acústico de los edificios. No tenemos muchos datos, por lo menos personalmente no dispongo de ellos, pero vamos, la evidencia es que prácticamente todos los edificios que se van diseñando van cumpliendo el código técnico de la edificación cuando se realizan mediciones acústicas sobre ellas. Como Antonio, ejemplo, ¿sí? disculpa, ya pasamos de los 20 minutos para que vayas, es, porque hemos entrado. Esta es la última pantalla. Y simplemente era un ejemplo que se acaba de publicar ahora en el Internois de 2020, que fue hace un par de semanas, donde nos muestran nuestros compañeros de la Universidad de Navarra los resultados del código técnico de la edificación, y podéis ver en la parte de la izquierda de la gráfica los valores promedio de aislamientos de edificios antiguos. La barra más clara es paredes interiores y la barra más oscura es divisiones entre, o sea, paredes exteriores, y fijaros cómo se han incrementado en promedio estos valores en Navarra, teniendo en cuenta que en Navarra no hay una evaluación, una supervisión por parte de la administración como sí la hay en otras partes de España. Sabéis que hay zonas donde la administración exige realizar unas mediciones de comprobación. Y simplemente esto es lo que quería comentar. Quizá lo hemos podido, o habéis podido apreciar en mi charla cierto tono pesimista o peyorativo, pero no es eso. Lo que quiero es alertar de lo que nos queda por hacer. Y nosotros de la Sociedad Española de Acústica, nosotros desde el Colegio Oficial
de ingenieros técnicos de telecomunicación. Nosotros, desde la escuela de Teleco del Campus Sur, tenemos que trabajar para revertir esta situación en las cosas positivas y mejorar todavía más en las cosas negativas, perdón, revertir y mejorar todavía más las cosas positivas. Muchísimas gracias y bueno, pues luego en el turno de preguntas encantado de responder cualquier cuestión que me queráis realizar. Pues nada, voy a dar paso a Ricardo. Ricardo Galende, bueno, como os he dicho antes, pues es el director técnico de Auditoria Acústica y cofundador de Renovation Experience. Es que mi pronunciación no es que sea muy... Pues nada, Ricardo, todo tuyo. A ver, decidme si voy a darle a mostrar un segundo la ventana, a ver si lo veis en pantalla completa. Espera, que pongo esto aquí para llevar el tiempo. Y nada, en primer lugar, la verdad que muchísimas gracias a todo el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, a toda la parte técnica, por sobre todo organizar esto, que al final todos sabemos que en agosto es tan complicado y es tan difícil buscar a la gente porque uno está fuera, sobre todo más con esta situación que estamos viendo por el coronavirus y demás. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias, mi enhorabuena, sobre todo por este tipo de congresos así con webinars, porque al final yo creo que el ingeniero de telecomunicaciones es muy curioso por naturaleza y al final pues estamos juntando acústica, ciberseguridad, marca personal. Yo creo que es algo que todos, al fin y al cabo, nos gusta ver un poquillo más de ciertas ramas que a lo mejor sí que sabemos que hay, pero no intuimos o no vemos esas entretelas, ¿no?, que tiene cada una. Yo sí que quería decir que esta ponencia no va a ser algo técnico, no va a ser algo súper exhaustivo, porque lo que quiero desde aquí es que el que vea esta ponencia, ya sea un estudiante o un trabajador o alguien que ha terminado ya la carrera, sepa y pueda acceder en el mercado laboral y decirle a un potencial cliente, por ejemplo, yo puedo hacer esto, esto y esto, o yo voy a formarme para tener ya que tengo todo este abanico de soluciones, pues para saber un poco a lo que atenerse. Porque cuántas veces estuve yo viendo en la página anterior del colegio, me metía en la pestañita, atribuciones, acústica y ver un poco qué era lo que iba a poder hacer cuando terminase, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver un poco lo que os digo. He diferenciado los diferentes servicios, las diferentes subramas que tiene la ingeniería acústica, ¿no? Vemos que hay acústica arquitectónica, acústica en industria, acústica medioambiental, control activo de sonido, electroacústica, consultoría. No están todas, obviamente, porque a lo mejor alguno me puede decir, oye, Ricky, te falta la acústica subacuática, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que esto, la mayoría de mis compañeros que se dedican a esto y yo mismo, pues al final es como el abanico más común. Así que, bueno, vamos a explicar un poquito de cada rama para que os queden bien claros esos conceptos rápidos y sobre todo qué se puede hacer en cada uno, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos la acústica arquitectónica. Me gusta siempre cuando hablamos de acústica arquitectónica decir que está como ensamblado en dos grandes fuerzas, ¿no?, que son el estudio, la implantación de lo que es el aislamiento y la acústica de salas. También puedes incluir la edificación, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta que se vean esas dos uniones, porque una no tiene sentido sin la otra, ¿no? O sea, de nada sirve que se fije mucho la gente a lo mejor en una insonorización, en un proyecto de aislamiento, pero que después dejen desnudo ese recinto, ese local, y no se trate acústicamente, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado en una clase de inglés, por ejemplo, y en el listening teníamos que, ya no era solo difícil entender lo que estaba diciendo en inglés, sino también entender y escuchar lo que nos venía desde el cassette que estaba a la otra esquina, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es algo que cada vez vemos que se está implementando más, el tema, por ejemplo, del acondicionamiento, pero sí que es verdad que lo que yo digo, que no tiene que ser como dos luchas separadas de poder, sino que lo bonito es que estén juntos.
que primero vale si queremos hacer el tratamiento de la insonorización o el aislamiento, que no nos olvidemos que también después hay que hacer un acondicionamiento para buscar esto, que yo creo que es lo que todo ingeniero acústico tiene que tener como meta, que es el confort acústico, ¿no? Porque al final lo que tenemos que buscar es que la gente cuando esté en un recinto, pues ya sea una casa, ya sea un local de trabajo, lo considere como un hogar, ¿no? Y esté a gusto, esté tranquilo. Ese confort acústico yo creo que es lo que tenemos que buscar como meta y no olvidar. Así que bueno, esto como acústica arquitectónica. También tenemos, a ver qué pasó por aquí. Tenemos la acústica en la industria. La acústica en la industria es una tarea bastante complicada y os voy a explicar por qué. Cuando en una acústica en arquitectónica, por ejemplo, se diseñan locales, se diseñan edificios nuevos, se diseñan rehabilitaciones y demás, ya estás desde cero aportando y estás desde cero poniéndose esa nota en el ruido, ¿no? En el control del ruido. Pero claro, en la industria se han diseñado esas fábricas, se han diseñado esas naves sin pensar en la acústica, ¿no? Entonces, cuando llegas ahí, lo que tienes que hacer es, casi siempre es una medida correctora, porque claro, llegas y ves que hay una máquina que está generando un ruido increíble, entonces claro, tienes que como llegar ahí a poner los parches adecuados para solucionar esos problemas, ¿no? Por eso hablamos de estudios de medidas correctoras como pantallas acústicas, silenciadores, tratamientos antivibratorios y algo que es muy importante y que muchas veces se olvida, que es el control de ruido y la protección del trabajador frente al ruido. Porque imaginaos en una fábrica que hay un martillo neumático y el trabajador está 8 horas sin parar, escuchando y soportando unos niveles de presión brutales, ¿no? Sí que es verdad que cada vez con el paso del tiempo se están endureciendo un poco más esos niveles porque al final sí que, o sea, partimos de la base que el ruido al final es ese contaminante que genera problemas en la salud de las personas y en el entorno. Entonces, bueno, entre todos tenemos que intentar, nosotros, como decía Antonio, dando esa presión y la administración, en que cada vez la salud se vea menos comprometida en estos casos y nosotros como ingenieros pues poder tratarlo y poder hacer las medidas correctoras para solucionarlo, ¿no? Vamos a ver ahora un poco la acústica medioambiental. La acústica medioambiental siempre, cuando se habla con gente a lo mejor que está fuera del campo, es como un poco la más conocida, la reina, porque sí que es verdad que todos hemos visto una medición, un ensayo o un informe en un local de actividades o a la hora de entregar y de necesitar esa licencia de apertura, esa licencia de actividad, una licencia ambiental. Entonces sí que es verdad que es como un poco más conocido. Vemos que también se puede hacer estudios de impacto medioambiental cuando te los piden para esas nuevas construcciones, mapas de ruido, estudios de acciones correctoras. Y aquí es importante porque vemos que pone ensayos e informes acústicos acreditados para todo tipo de actividades. Claro, cuando estos días que dije que iba a hacer una ponencia acústica, además, me escribió mucha gente en Instagram y demás, y siempre se repetía una pregunta, ¿no? Y es que para todo aquel que no lo sepa, como ya ha dicho Antonio, esto depende un poco de la comunidad autónoma en la que estés, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros que estamos en Castilla y León, necesitas tener implantado un sistema de gestión de calidad, que es el 17025, y además pues tienes que pasar ese control que te otorga ser entidad de evaluación acústica. Que para todo aquel que no lo sepa, pues bueno, voy a poner aquí lo que es la definición, que bueno, dice, ¿qué es ENAC? ENAC es la entidad designada por el gobierno para operar en España como el único organismo nacional de acreditación, que determina si una entidad cumple con los requisitos establecidos, tanto por las normas de medida como de gestión. Y entonces, esto es importante porque cuando os dije que mucha gente me estaba escribiendo para el tema de la ponencia, claro, se repetía siempre una pregunta. Y se repetía que la pregunta era, oye, Ricardo, dice, ¿por qué unas comunidades autónomas tienen que estar y tienen que tener esos requisitos de ser entidad de evaluación acústica acreditada y otras no? Y sobre todo también me decían, ¿tú crees que llegará un momento en el que
el panorama nacional se mueva hacia ese punto en el que los requisitos sean íntegros y sean iguales para todos. Y ya que estamos y que tengo el honor de compartir este webinar con el maestro, con don Antonio Pedrero, me voy a tomar la confianza de decirle que quién mejor que él para contestarnos a esta pregunta y que nos diga a ver qué le parece esta pregunta. Don Antonio, si puedes por ahí contestarnos. Sí, vamos, yo lo que voy a dar es mi opinión personal ahora mismo, ni de la Sociedad Española de Acústica ni nada. Yo soy un partidario de la acreditación. Yo, de hecho, he estado colaborando con ENAC pues casi durante 15 años, ahora últimamente lo tengo un poco dejado como auditor. Y yo pienso que es muy bueno que la competencia técnica de un laboratorio se evalúe de una manera rigurosa por una tercera parte y además con unos criterios internacionales. Dicho esto, no quiere decir que la acreditación o que un informe acreditado tenga que ser necesariamente bueno, ni que un informe no acreditado tenga que ser necesariamente malo. Lo único que hace la acreditación es que hay unas personas que evalúan una serie de cuestiones sobre el laboratorio y además esas cuestiones son uniformes para todos los laboratorios acreditados, etcétera, etcétera. A mí personalmente no me gusta mucho que la acreditación sea un requisito para trabajar. A mí me gustaba más como la acreditación era cuando yo empecé en esto, que era el laboratorio que quería demostrar su excelencia y separarse del resto, pues eso lo hacía con la acreditación. Y en cuanto a qué pasa con las administraciones, con las acreditaciones, pues yo creo que la acreditación para la administración, ahora me pongo a mirar esto desde el punto de vista de cómo lo ven las administraciones públicas, les quita un problema, que es de tener que evaluar ellos quién es bueno o quién es malo. Las administraciones entiendo que lo que buscan es que los trabajos de acústica, que son trabajos muy importantes ahí, Ricardo lleva mucha razón, porque estamos jugando con la salud de las personas, pues a la administración le interesa que esos trabajos se hagan bien, a la sociedad en general le interesa que esos trabajos se hagan bien. Y lo que hace la administración es que cuando delega ese control sobre ENAC, pues se quita la responsabilidad de tener que ser ellos los que de alguna manera establezcan sus criterios de calidad. Entonces, no sé si todas las administraciones tenderán a pedir la acreditación. De hecho, hay algunas administraciones que la pedían antiguamente y la dejaron de pedir, como por ejemplo en la comunidad andaluza. Pero bueno, digamos que depende de cómo lo vean las administraciones en cada caso. No sé si he contestado la pregunta, es una pregunta muy difícil. Sí, claro que muy bien y quién mejor que Antonio para contestarnos a eso. Pues muchas gracias, Antonio. La verdad que yo creo que los que nos estén viendo seguro que les ha quedado contestada, así que voy a seguir un poco con el tema a ver qué más nos dicen. A ver, que nos conectamos ahora, espera que cambie la pantalla. Ahora, vale. Vale, pues dicho queda, palabra de nuestro compañero y maestro don Antonio Pedrero. Así que bueno, vamos a seguir con un poco los servicios. Ahora hemos hablado de esas mediciones y también muchas veces a lo mejor y podría alguien decir, bueno, pues que el control activo de sonido te puede entrar dentro de la electroacústica y tal, pero bueno, sí, lo que pasa es que sí que es verdad que muchos compañeros que se dedican al tema de la ingeniería acústica esto lo tienen como una línea de producto y de trabajo como diferente, entonces por eso la he querido meter ahí. En esto lo que se puede hacer es esa instalación de un limitador de sonido y la puesta a punto de la cadena audiovisual para que nuestro cliente o para que esa persona que nos ha pedido este limitador pueda cumplir con la normativa, que es, en muchos casos, sí que es verdad que pasa, ¿no? Que tú quieres tener un local y quieres tener X nivel de presión, por ejemplo, imaginaos 70, 60 decibelios o 80, pero claro, a lo mejor es un local que lo has alquilado, es un local que no es tuyo y ves que ese local no tiene el tratamiento que debería en cuanto a aislamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, te limitan y
tú tienes que limitar ese nivel de presión de alguna manera, ¿no? Entonces, por ahí está ese control activo de sonido, que es con instalación de estos limitadores, ¿no? En cuanto a la electroacústica, bueno, la electroacústica también podríamos decir que es un mundo, ¿no? Es tan extenso como las propias ramas anteriores, porque puede ser desde las soluciones técnicas de calidad para la difusión de sonido en diferentes espacios como en industria, en eventos musicales y festivales, auditorios, conferencias, o sea, todo lo que es la solución técnica desde la puesta en marcha hasta el diseño de ese evento, de todo lo que tiene que ver con la difusión del sonido. Y también está la parte como un poco la que no se ve, la de ese diseño, esa implementación de todos los procesos y las aplicaciones, como diseño de sistemas de sonido, audiometrías, analizadores de FBT. Entonces, como esa parte que no se ve, que es la de diseño, pues a lo mejor en grandes marcas de altavoces, de mesas de mezclas, de los propios limitadores para generar todo ese proceso y ese diseño que se ha creado para su puesta a punto. Entonces, pues digo, este es otro aspecto también que está muy en auge. Y también uno que no nos podemos olvidar es el de consultoría y formación, porque sí que es verdad que las ingenierías acústicas cuentan con esa capacitación técnica, ¿no? de poder ayudar tanto a la administración, porque muchas veces nos vemos y nos encontramos con que la administración es la que tiene que llevar un poco el orden de toda esta normativa, pero no tienen ese aprendizaje y esa capacitación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se puede trabajar también como esa consultoría, esa formación para la administración, o también unas colaboraciones tanto con público como con privada para poder dar todo ese tipo de educación, ¿no? Yo creo que en ámbitos generales, todo aquel que haya elegido la acústica como su rama, como su especialización, yo creo que es algo que es súper vocacional, yo creo que es lo primero, porque sí que es verdad que es algo que muchas veces es ingrato en la manera que dices, claro, porque mucha gente se puede pensar que a lo mejor los ingenieros acústicos es como el malo de la película. ¿Por qué? Pues porque, imaginaos, en un local de actividades es el que tiene que regular que si das de paso o no das de paso ciertos niveles, pero es que también lo bonito de esta acústica, por eso digo que es vocacional, porque claro, en otras materias, ¿no? En otras especializaciones, tú a lo mejor haces tu trabajo y haces desempeñas tu aprendizaje, tu educación y ya está, y te vas, ¿no? Pero lo bonito, para mí lo más importante y lo más enriquecedor del mundo de la acústica es que es lo que hablamos antes como con Antonio, ¿no? Que al final es la salud y es lo que hablaban de todo ese proceso que ha llevado de llevar desde el 2003, 2007, estamos en 2021, que ves que cómo eso, poquito a poco, ese granito de arena, estás haciendo para mejorar la salud de la gente. Estás viendo cómo ya en su casa, a lo mejor hace 10, 15 años, incluso menos, pero sí que es verdad que uno en el salón de su casa estaba tranquilamente viendo una película y de repente escuchaba cómo su vecino estaba tirando de la cadena o cómo estás en tu habitación durmiendo y ves cómo el vecino de abajo que hay en una carnicería está dándole con el machete a la carne. Entonces, claro, yo creo que es algo por eso que es tan bonito y tan enriquecedor, porque ves que lo que estás haciendo funciona y lo que estás haciendo sirve para mejorar la vida de los demás. Así que nada, desde aquí daros muchísimas, mi enhorabuena sobre todo por este congreso y sobre todo muchísimas gracias por escucharnos tanto a don Antonio como a mí. Y la verdad que os dejo mi email para todo lo que necesitéis, todas las preguntas que tengáis cuando pase este día, que sin ningún problema os voy a contestar lo que haga falta. Y lo dicho, chicos, ahora podéis poner ahí todas las preguntas que tengáis en el chat y tanto Antonio como Susana como yo pues os las contestaremos sin ningún problema. Así que muchísimas gracias. A ti, Ricardo. Pues nada, pues el tema es que sí que tenemos una preguntita por ahí. Como nos hemos retrasado 15 minutos, vamos a acabar y zanjar a las 8:15, si os parece, pero nos quedan estos 10 minutitos para que la gente diga y comentar y disertar. Eso sí, no nos vamos a ser breves con también las contestaciones. Si se queda algo en el tintero, pues siempre está la posibilidad, si se queda ahí, después las contestamos por mail. Cualquier pregunta, ya sea por esta webinar o en cualquier momento os podéis dirigir al COIT
para hacer cualquier cuestión de acústica o de cualquier tema, eso ya lo sabéis. Entonces, por aquí me han enviado los que están llevando el tema de control, compañero Alex. A ver, ¿qué opináis sobre las empresas que son fabricantes, instaladores y a la vez son laboratorios acreditados? Os habéis quedado en blanco. Sí. Bueno, eso es. Vamos a ver. Efectivamente, hay empresas que cubren varios sectores. Cualquier empresa, acreditada o no, tiene que valorar si tiene conflictos de interés. Es decir, desde mi punto de vista, no hay nada malo intrínsecamente en que una empresa cubra el sector, digamos, de la ejecución de obra y cubra el sector de los ensayos, siempre y cuando, dentro de su manera de funcionar, tenga los resortes necesarios para hacer que esos trabajos se hagan con la calidad necesaria y de manera absolutamente rigurosa e independiente. El problema sería que hubiese alguna empresa en la cual hubiese esas interconexiones y de alguna manera no se hiciesen las mediciones correctas a los productos que ellos han fabricado, que ellos han instalado, etcétera, etcétera. Pero intrínsecamente no veo que haya un problema si se guardan digamos, las condiciones de conflicto de interés necesarios. La profesionalidad ante todo. Yo llevo 16 años en esto y al final, desde mi punto de vista, es saber hasta dónde tienes un posible conflicto de interés, pero ya no te estoy diciendo de una instalación y después de una medición, sino en todos los campos, de que hayas estado en un momento dado con un cliente trabajando y que te estén pidiendo después, 3 años después, una pericial para el cliente opuesto y se la hagas. No, o sea, tienes que decir, no, no puedo, tienes que ser honesto y decir, no puedo. Sí que le puedes incluso, a mí me ha ocurrido, ayudar y decir, mira, yo no te lo puedo hacer porque como bien sabe la persona que te lo está pidiendo, esa es otra, porque te ha visto en un procedimiento quizás a nivel de periciales y demás, bien sabe que estás ahí, tú eres honesto, dices que no, pero bueno, tengo compañeros que pueden hacer el mismo trabajo y así somos dos partes al final. Quiero decir, dos personas diferentes que tienen que defender, bueno, lo que sabes. Pero bueno, la verdad es que quien haya hecho esta pregunta sabe de lo que está hablando perfectamente. Me lo decía un compañero por ahí. Pero bueno, voy a mirar porque por aquí, a ver, uy, que esto se calienta. Nos quedan 8 minutos, pero se calienta. A ver, teniendo en cuenta el filtro laboral que realiza la exigencia de la acreditación ENAC para los ingenieros técnicos de telecomunicación especialistas en acústica en el momento de trabajar, pues la acreditación ENAC tiene un coste económico elevado. ¿Debería el colegio, en su lucha por la profesión, exigir a la administración que nuestro colectivo tuviera otra vía para presentar sus informes no acreditados o pedir una acreditación para el colectivo? A ver, yo de esto voy a opinar, ¿vale? Opinar personalmente, ¿vale? Porque yo llevo muchos años acreditada y es lo que hay. Desde mi punto de vista es lo que hay, pero al mismo tiempo es lo que decías tú, Antonio. Te ayuda a tener ese control de calidad y ayuda a las administraciones a que es como la ITV. La ITV se la dejan a empresas acreditadas privadas que pasen la inspección técnica de vehículos. Pues en el tema medioambiental, que estamos jugando con un parámetro que es salud, en cumplimiento de una normativa igual. Yo en este caso, bueno, está Andalucía en este caso, que lo que acredita o verifica su propia junta, tiene la capacidad, la Junta de Andalucía, de decir si esa persona está capacitada o no, haciéndole también cumplir con un sistema de calidad del 17.025. No sé a quién te acredita, pero sí que lo tienen establecido. Eso está bien para que no haya
no haya no seamos o no haya prácticas deshonestas de la profesión. Lo que decíamos, velar realmente que tengamos esa deontología o esa vocación que comentaba Ricky, que seamos vocacionales, que sabemos que estamos trabajando con una normativa que atiende al cumplimiento de unos derechos de la salud de las personas, ¿vale? Entonces, la lucha, pedir una acreditación para el colectivo, yo personalmente opino que una acreditación para el colectivo, y tú que has estado en ENAC, o sea, has trabajado, has colaborado con ellos, yo lo veo muy difícil de controlar. Y quiero decir, es complicado para cuando tienes 4 técnicos cualificados, ¿cómo tendría que ser de complicado desde mi punto de vista para tener pues un montón de ellos? ¿Sabes? Eso es mi esto. No sé qué opináis vosotros o opinas Ricardo. A ver, yo sí que es verdad que yo como persona joven que está metida en todo el proceso de la acreditación y demás, sí que es verdad que es un trámite que es bastante laborioso, que es bastante costoso en el aspecto, pues eso, ¿no? Tienes que primero crear y implantar ese sistema de calidad y después tienes que pasar por ese filtro de lo que es la acreditación, ¿no? Entonces, sí que es verdad también que al final nosotros tenemos que ser esos notarios de la acústica, ¿no? Y también sí que es verdad que al final tenemos que dar cuenta, como decía Antonio, qué difícil es la reproducibilidad de una medición. Hemos visto que en los datos de Antonio eran 8 decibelios de una a otra, siendo laboratorios. Entonces, claro, sí que es verdad también que, claro, si en unos laboratorios que son profesionales que se encuentran en esto, vemos 8 decibelios de diferencia, claro, ¿cómo haces para generar esa confianza de saber que el técnico que va a hacer esa medición va a ser competente? Creo que es un tema bastante complicado porque al final no es una medida exacta el tema de la acústica, ese es el problema, ¿no? Entonces, don Antonio, ¿usted qué opina? Por aquí tengo también varias preguntas, Bueno, ¿sabes? Pero comenta. Yo, don Antonio. No. Mira, por aquí. Simplemente que Sí. yo lo veo difícil también. Veo muy complicado que se pueda dar un sello, digamos, de calidad a cualquier colectivo. Es decir, estamos hoy aquí ingenieros, técnicos de telecomunicación, pero es muy difícil que eso se pudiera dar. Yo también opino. Mira, por aquí hay una reflexión de Juan Carlos. Dice sobre lo que hemos comentado antes, ese del conflicto de interés, que dice que el problema es usar el argumento del laboratorio acreditado como parte de tu servicio dentro de la empresa instaladora. Es el problema realmente comercial. Dice que ese sello ENAC no te da refuerzo comercial y sí que opino que es cierto. Pero bueno, también la persona que te está contratando no sabe la diferencia, parece. Eso es el problema. Sí, es una reflexión que hace. Yo opino que sí. Yo creo que la persona que te contrata al final quiere que le soluciones el problema y que le conseguir la licencia y le da igual que seas ENAC, que no seas ENAC. Él lo que quiere es que tengas tener la solución. Entonces, Sí. Es lo que tú dices, ¿no? Que al final no es ese, como decía Antonio, que a lo mejor antes era como una excelencia, porque al final el cliente sí que es verdad lo que dice, a mí no me cuentes historias, tú dame la solución, que ya problemas tengo bastantes. Entonces, claro, como es la administración al final que te pide un poco ese criterio, pues es verdad que el cliente final no ve esa excelencia. Una rápida, porque nos quedan 2 minutos. Y si no, mira, esta que si se queda en el tintero y otra que ha hecho Sergio, pregunta. ¿Hay alguna previsión de cara al 2022 sobre mapas de ruido? Dice, anteriormente se adjudicaron por licitaciones. No, si hay alguna previsión, si tú conoces en este caso, Antonio, si hay alguna previsión de cara a 2022 sobre mapas acústicos, mapas de ruido. Y después pregunta, anteriormente se adjudicaron por licitaciones. Bueno, yo de los que conozco sí que han sido adjudicaciones, cuando es contrato mayor sobre todo. No sé si hay alguna previsión.
últimamente todo está siendo licitaciones, por eso, porque la administración con la ley de compras que tiene ahora mismo no puede contratar servicios por encima de un determinado valor económico si no es por licitación, o sea que es todo por licitación. No sé si hay previsiones, pero ya que estamos en el modo, o he estado yo desde el principio en el modo queja, me tengo que quejar también de los precios por los cuales se están licitando los mapas de ruido. Es decir, si vosotros comprobáis... Los bajos precios. Sí, lo que está pagando la administración por los mapas de ruido actualmente, me refiero a la última oleada de 2017, si comparáis con los precios que pagaba la administración por esos mismos mapas de ruido en la primera oleada, podríamos daros cuenta que el coste se ha dividido por 10, aproximadamente. O sea que eso sí que es un problema muy grave, que están pidiendo hacer un trabajo y que el trabajo sea de calidad y probablemente los costes por los que se está pagando ese trabajo no cubran esa calidad, ¿no? Sí, yo también opino igual. Por aquí, mira, ya estamos en el límite porque así me lo han impuesto y tengo que seguir. Entonces, tenemos ahí una pregunta que se nos queda de Javier, pero bueno, Javier, por favor, si me estás escuchando, escribe tu mail, pasa el mail y demás, y tu teléfono de contacto, y si quieres te la contestamos uno u otro, te pegamos un toque y, bueno, la hablamos o la contestamos por mail. Y yo nada, vamos, que yo me quedaría hablando, que este es mi tema, este es mi campo y me quedaría hablando aquí horas y horas. Y estoy segura que muchos de los compañeros que están ahí aguantando, casi 100 conectados y que han persistido ahí después de los 15 minutos de espera. Yo creo que sí, que vamos, me pasaría mucho tiempo aquí hablando y vosotros igual. Vamos a dar por concluida, muy a mi pesar, tenemos que hacer otra ya. Sí, volumen 2. De este ciclo de alta frecuencia del COITT, gracias a vosotros, los ponentes. Y muchas nada, gracias. nos volvemos a ver el jueves que viene con otro tema y os esperamos a todos los que habéis estado. Disculpad por este inicio, no así. Seguimos arrancando y la semana que viene más y mejor y con más fuerza, ¿vale, chicos? Muchas gracias. Venga, cuidaros Encantado. mucho. Un abrazo. Hasta pronto. En la cuenta del olvido y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho ruido, ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho ruido, tanto ruido y al final olvidé el fin. Tanto ruido y